extraordinario politólogo, me estoy refiriendo a Santiago Leiras. ¿Cómo está, Santiago? Silvio Sacomani y Nicolás Naves, te saludamos. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están? Gracias por llamar, Perfecto, muy bien, muy bien. No, por favor, los agradecidos somos nosotros de que nos atiendas. Faltaba más, faltaba más. Bueno, se están abordando estos proyectos en la Cámara de Diputados, ¿sí? Bueno, ya le dieron media sanción, 158 votos a favor y 75 en contra, y a su vez 5 abstenciones al proyecto de financiamiento universitario. También se le va a buscar darle media sanción al proyecto de emergencia en pediatría y residencias, conocido como la ley Garrahan. Y bueno, en su momento iban a abordar el tema de las inundaciones en Bahía Blanca, ¿sí? Ratificar esa emergencia, pero bueno, finalmente ha sido descartado el abordaje de la misma. Esta media sanción del proyecto de financiamiento universitario, ¿es un revés para el gobierno nacional? ¿Lo considerás así? Sí, a ver, en principio es un revés en términos de no haber podido juntar las voluntades para finalmente, o por lo menos evitar que la sesión se llevara a cabo, juntar los votos necesarios para que el proyecto no se aprobara. De todas maneras, bueno, imagino que esto va a tener destino de otros proyectos, y me imagino que acá el presidente Milei procederá a vetar la ley. A ver, yo lo comentaba el otro día con un colega tuyo, decía, mira, Milei en su cabeza tiene una sola palabra, perdón, Sí. equilibrio fiscal. Entonces, bueno, todas esas iniciativas que el presidente entienda que van en contra de alguna definición del equilibrio fiscal, las va a vetar, y creo que va a ser el destino. Ya lo fue el año pasado y lo volverá a hacer este año, digamos, ¿no? Uh-huh. Después vendrá la cuestión de que ahí empieza otra discusión, bueno, una vez que se produce el veto, viene toda la cuestión de ver si la oposición logra los votos necesarios para la insistencia, ¿no es Claro, cierto? reunir los 2/3 de los presentes una vez que haya quórum. Exactamente, ¿no es cierto? Así que bueno, yo diría, acostumbrémonos, porque esto va a ser probablemente parte de la gimnasia que empezamos a ver y que vamos a ver durante los próximos 2 años, creo yo, ¿no? Uh-huh. En el sentido que, a ver, yo creo que el oficialismo va a ganar las elecciones en octubre, creo que va a ser una muy buena elección, pero creo que aún en el mejor escenario, su expectativa será la de lograr construir una coalición más bien defensiva, ¿no? En el sentido de tener el número de votos necesarios como para evitar el justamente quórum. las cuestiones, claro, evitar el quórum, evitar las insistencias y demás. Aún cuando hicieron, me parece una elección fantástica, tanto en senadores como en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Ahora vos fíjate... Así que, Sí, perdóname, Santiago, continúa. para cerrar, ¿no? Así que me parece que vamos a ver, probablemente vamos a ver 2 carriles, ¿no? Uno de negociación y uno de choque y confrontación, que va a ser esta especie de choque permanente entre, bueno, el uso del veto como herramienta y el uso del Congreso de la insistencia y la búsqueda permanente de aliados para, unos lograr mantener el veto y otros para terminar con el veto de una ley, digamos, ¿no? Ahora, es muy interesante, Santiago, ¿no es cierto?, el nivel de demagogia, porque esta es una sesión especial, convocada por Unión por la Patria, la izquierda, bueno, y otros sectores opositores acérrimos al gobierno, ¿no es cierto? Porque, bueno, aprueban y se desgarran las vestiduras sosteniendo que el financiamiento universitario es muy escaso, que las universidades necesitan más recursos, en fin. Pero recordemos que durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Massa fue ministro de Economía, congelaron ese presupuesto. Sí, hay un dato que yo quiero poner sobre la mesa, que es, bueno, en los últimos 2 años hay una pérdida del salario de los centros universitarios, soy un testigo viviente de esto, uh-huh, del orden del 50-60%. Lo que sí es cierto es esto que vos decís, hay una parte que se la tenés que computar al congelamiento Massa, que fue la última parte de la presidencia Massa-Fernández, digamos, ¿no? Y después, bueno, eso continuó, y bueno, este año, por ejemplo, no hubo aumentos, hubo un aumento del orden del 1%, el 1,5%, pero bueno, hay como una especie de si querés, de continuidad en este sentido, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, esta es parte de una discusión que me parece que es interesante respecto a ver
a dónde se destinan también los recursos Ahí públicos. está el tema, eso era lo qué que es lo que planteaba cada en el actor resumen. entiende que es, Claro. que es prioridad y no es prioridad, digamos. Claro, porque yo estoy de acuerdo con el incremento, obviamente, del presupuesto para las universidades. Pero, a ver, rindan los gastos. ¿No es cierto? Porque no los rendían, Jacobiti no los rendía. Sí. Yo quería, para tirar una especie de provocación acá, diría, mira, en esta cuestión de prioridades, la semana pasada se anunció una eliminación una baja de retenciones. Bueno, el Estado deja de percibir 1.100 millones de dólares de recursos. Sí. Ahí tenés una prioridad por parte del Estado, o por lo menos quien conduce el Estado en este caso. Uno dice, bueno, ¿cómo se va a cubrir ese agujero fiscal? Digamos? Bueno, Y con mayores exportaciones y con mayor liquidación de dólares por parte del campo. Claro, pero de algún lado tenés que recortar gastos. Ah, bueno, si eso... vos vas a tener menos ingresos, claro. Es decir, si vos tenés menos ingresos, de algún lado vas a tener que recortar, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay una discusión que es interesante, que yo siempre la tengo en estos términos. Digo, miren, hay una cuestión que yo creo que ya no es una discusión ideológica, que es el equilibrio fiscal. Eso ya me parece que es una especie de meta que ya no es ideológica, ¿no? Es decir, mayor o menor medida todo el mundo dice, bueno, las cuentas tienen que estar en orden, ¿sí? Lo que sí es ideológico es la discusión respecto a los instrumentos, ¿no? ¿Y qué políticas planteas vos en función de ese objetivo, ¿no? Al cómo te referís. El cómo, exactamente. Es decir, bueno, sí cobras más impuestos a consumo, sí cobras más impuestos a la renta, no sé, a la financiera, a la agropecuaria, a la industrial, a la que sea. Bueno, eso es lo que, ese direccionamiento y esa definición de prioridad es la que define algún tipo de impronta, si querés, desde el punto de vista sustantivo, digamos. Bueno, el gobierno tiene las suyas, evidentemente, y la oposición tiene otras, ¿no es cierto? Yo sí coincido en un punto que es y hubo algunos legisladores del oficialismo que lo marcaron, es que, bueno, evidentemente la manta es corta y una parte del problema de que la manta sea corta, o sea, todo el desaguisado del último kirchnerato, digamos, de la mano de Alberto Fernández y de los anteriores, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto donde hay recursos escasos, bueno, obviamente la puja se agudiza mucho más todavía, ¿no es cierto? Seguro. Te llevamos a otro plano que me parece muy significativo. Pues estamos a cuánto del cierre de las alianzas para las elecciones de medio término, de octubre. De las de octubre, a ver, no, mañana cierran las provinciales. Mañana cierran las provinciales. Mañana cierran las provinciales. Debe estar alrededor de 3 semanas. 3 semanas, bueno, poquito. Sí. Pero vos fijate, muy poco tiempo, sí. Vos fijate qué interesante cómo La Libertad Avanza tomó nota de lo importante de generar un acuerdo, en este caso con el PRO, y luego del acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora tenés que las negociaciones que llevaron adelante entre el PRO y La Libertad Avanza, obviamente teniendo presente que la boleta va a decir Alianza La Libertad Avanza. Estas alianzas entre el PRO y La Libertad Avanza, insisto, se va a dar en más de 10 provincias. Sí. Bueno, yo más que hablar de alianza hablaría de absorción ahí, ¿no? Bueno, sí. Acá tenemos una corporación que absorbe la otra, me parece, ¿no? Bueno, ahí tenés un panorama bastante variopinto, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Bueno, el oficialismo, Juan Vito Corleone en El Padrino 1, ha hecho una oferta electoral que la oposición y los gobernadores no podían rechazar, ¿no? Uno podríamos pensar en esos términos del Padrino 1, y lo que encontrás hay como 3 actitudes distintas, yo te diría. Tenés la de la abierta capitulación como fuera del PRO, con un hecho aparte particular, pues sí, el PRO capitula en el distrito que gobierna, que esto es insólito también, ¿no? Obviamente que esto merecería toda su lógica y tiene una explicación detrás y demás, ¿no? La otra es el terreno de la negociación, si querés, negociación casi que se parece bastante a la capitulación, que es un poco la de Cornejo en Mendoza. Pero bueno, Cornejo logra colar, aunque sea el nombre cambia Mendoza, y logra mantener la estructura de gobierno en la provincia, ¿sí? Y la otra es la que te diría la vía correntina, la de Valdés, ¿no? En la cual ahí en Corrientes, bueno, La Libertad Avanza va con un planteo similar al que le hace al PRO de la Ciudad de Buenos Aires, pero a diferencia del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Valdés tiene
una estructura mucho más sólida, con lo cual le dice, bueno, no, esto no es posible, y bueno, termina el proceso con un Valdés presentando la candidatura de su hermano para gobernador y la Libertad Avanza yendo por otro carril, digamos. Después veremos el resultado y qué significa todo eso y qué desenlace tiene en las próximas semanas, digamos, ¿no? Seguro. Así que tenés un panorama bastante entretenido, yo te diría, en ese sentido. Que no te quede para la menor duda. ¿Cuándo no fue entretenida en la República Argentina la política, las alianzas, ¿no es cierto? ¿Me dejás contar, me dejás hacer una pequeña digresión de un minuto? Por supuesto, obvio, mirá, sí, y más también. Yo les voy a contar una anécdota, creo que nunca se las comenté así en vivo, no recuerdo haberla comentado. Miren, hace muchos años atrás, yo cuando estudiaba en el exterior, me fui a la ciudad de Oslo a hacer un curso que era sobre calidad democrática y demás. Y bueno, en uno de esos ratos libres me voy a caminar por la ciudad y me paro enfrente de un negocio que vendían revistas, libros y demás, ¿no? Bueno, empiezo a mirar las tapas de los diarios. Sí. Y me encuentro que las tapas de los diarios todas tenían una misma imagen, que era una imagen de un bebé recién nacido. Bueno, yo le pregunto al dueño del kiosco, le explico que yo no era noruego parlante, si me podía explicar. Él muy gentilmente me pregunta qué idioma hablaba, me dice, digo, mío, puede ser español o inglés. Bueno, entonces me explica en inglés. Bueno, ¿sabes lo que era la noticia principal de los diarios? ¿Qué era esa foto? Había nacido el habitante número 5 millones de Noruega. Qué problema, ¿eh? Que unos dramas bárbaros, ¿no? Sí. Qué problema. No lo habías comentado nunca, Santiago. Bueno, esos son los contrapuntos entre Noruega y la Argentina. Digamos. Bueno, pero si llegamos a ese estadio nos quedamos sin trabajo, Santiago. Sí, estaríamos muy complicados. Nos quedamos sin trabajo ustedes y nosotros. Claro, por eso, totalmente. Tendríamos que ir a trabajar, de hecho. Que no te quepa la menor duda, Nicolás Naves te va a consultar, Santi. Mira, Santiago, yo te iba a hacer una pregunta sobre la incidencia internacional de los diferentes hechos que influyen en la política económica argentina. Se me vino un par de acontecimientos, entre ellos los aranceles globales de Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, competencia China-Estados Unidos en la región, en América Latina, y el futuro del Mercosur. Estos 5 componentes estos 5 acontecimientos que se han dado en el ámbito global, ¿cómo exceden y cómo también intiman a la Argentina a tomar acciones en su política interior? Mirá, yo te diría, en el caso Estados Unidos y el fondo yo los pondría en un mismo plano. ¿Por qué? Bueno, porque acá tenés, si querés, la feliz coincidencia y sintonía ideológica entre la administración de Milei y la de Trump, y de hecho, bueno, el aval político de los Estados Unidos ha sido muy importante para que avance toda la negociación con el fondo, para que el fondo dé alguna especie de vista gorda sobre, bueno, algunos incumplimientos de la Argentina y para garantizar que el fondo financiara y garantizara el financiamiento de todo este proceso de salida del cepo y demás. Así que yo ahí te los pondría los dos juntos, en el sentido de que, bueno, el respaldo político de los Estados Unidos pasa a ser un elemento importante a la hora de la negociación con el fondo y a la hora de destrabar situaciones donde puede haber alguna situación de conflicto. Tiene mayor peso específico en el borde del fondo. Entonces estos te los pondría ahí juntos, digamos, ¿no? Respecto al tema de China, bueno, ese es un tema, el tema, también, déjame ponerte los dos juntos, lo de China y lo del Mercosur, ¿no? Bien. Ahí yo creo que ahí aparece, Milei hace gala de pragmatismo, ¿no? Ahí Milei muestra, digamos, que, bueno, puede ser volcánico y demás, pero no come vidrio, digamos, ¿no? Y bueno, cuando fue lo de China, uno recuerda el Milei de la campaña diciendo, no voy a negociar con comunistas, y después uno se encuentra con aquel Milei que dice, la verdad me sorprendí en mi trato con los chinos, y bueno, finalmente me encontré que son interlocutores muy confiables y demás. Bueno, evidentemente Milei tomó cabal conciencia de la centralidad que tiene la demanda china y la centralidad que tiene China como acreedor. Es decir, claro, bueno, calculen ustedes que alrededor del 15% de las reservas tienen que ver con el swap. La Argentina tiene que ver con los swaps, ¿no? Tiene que ver con papeles de la República Popular China, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ha imperado un elemento de pragmatismo importante y que, bueno, el gobierno tiene una definición de alineamiento clara con Estados Unidos y con Israel, pero ha mantenido una línea de relacionamiento muy pragmática con China, y lo mismo creo que termina siendo con el Mercosur,
¿no? Milei amaga que rompe, pero no rompe, ¿sí? Sí, en torno al tema Mercosur, discúlpame que te interrumpa, debemos tener presente también al tema BRICS, porque Brasil no solamente forma parte del Mercosur, sino que del bloque de los BRICS que, recordamos a nuestros oyentes, lo conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros más que se fueron sumando. Así es. Bueno, ahí y eso explica en buena medida el tema de la cuestión de esta confrontación que se da entre Estados Unidos y Brasil, donde, bueno, como ustedes saben, la política exterior de Trump es básicamente usar el arancel como herramienta de política externa y de disciplinamiento, si se quiere, ¿no? Sí. Y yo creo que, a ver, me parece que esto hay que mirar por arriba del agua y por abajo del agua de ese conflicto. Por arriba del agua está el arancel, es una herramienta que utiliza Estados Unidos para presionar a Brasil por la cuestión de el comportamiento del Poder Judicial de Brasil respecto a Bolsonaro. Pero yo me parece que si miramos por abajo del agua está la cuestión justamente de los BRICS, ¿no? Es decir, bueno, ojo con lo que haces y le manda un mensaje disciplinador que comprende no solamente a Brasil, sino también al conjunto de los actores que integran ese espacio. Claro, porque ¿no? le tragó un 50% de aranceles a las exportaciones brasileras. Así es, y a la India también. Y a la India también. Claro, entonces mirá ahí vos. me parece que es un mensaje, yo te diría, vuelvo a esta figura, ¿no? Miremos por abajo del agua. Bueno, si miramos por abajo del agua es un mensaje a Brasil, por el tema de los BRICS es un mensaje al resto de los actores que integran ese espacio. Ese ¿no? espacio, exacto. Pero bueno, digo, volviendo al tema del gobierno argentino, yo diría que me parece que hay una definición de coordenadas muy claras, de país de Occidente, alineado de manera casi incondicional con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Bueno, yo no recuerdo un alineamiento que me permitiera ver una propaganda como esta que aparece la secretaria de Estado en la televisión argentina. Ustedes han visto esa de Kristi Noem, que aparece y uno dice, ¿qué hace esta propaganda acá? Digo, bueno, hace muchos años que no me encontraba con situaciones de ese tipo, pero al mismo tiempo manteniendo un espacio de negociación donde, bueno, la relación con China va por un carril relativamente más amigable, porque en definitiva acá hay como dos cuestiones, ¿no? Estados Unidos es el prestamista, pero China es la demanda doméstica, ¿no? Entonces hay una especie de juego ahí. ¿Qué frase? Argentina se tiene que mover en medio de una confrontación de la cual los propios actores también confrontan y cooperan también, ¿no? Entonces por eso digo, bueno, creo que esa es la línea con la cual se ha manejado mi país del gobierno. Y lo mismo digo con el tema Mercosur, en el sentido de decir, bueno, Milei plantea una línea, bueno, digamos que va hasta el freje, amaga, plantea la idea de algún tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que supone poner tensión al Mercosur, pero no rompe, digamos, ¿no? Por lo menos por ahora, ¿no? No parece en el corto y mediano plazo la idea de una ruptura por parte de la Argentina, digamos, ¿no? Seguro. Esto sería un poco, parece, el contexto en el cual pensar todas estas variables, ¿no? Variables para un país además que, bueno, como decía aquel sociólogo Alain Rouquier, es un país del lejano occidente, digamos, ¿no? Podríamos usar figuras menos elegantes que esa, ¿no? Pero bueno. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Santiago, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto enorme que esto acontezca y tenerte siempre con nosotros. Bueno, el placer es mío, un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hasta siempre, Santiago. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchabas a gran Santiago Leiras.